Hola chicos, buen día. Los saluda el equipo de Ingéniate. El día de hoy les vamos a presentar un ejercicio en el que involucraremos un ejercicio de balance de energía para un sistema abierto. Recuerden ustedes que un sistema abierto es aquel en el que el sistema intercambia materia con los alrededores por medio de una entrada, una salida o ambas. Vamos a entrar de lleno ya con el ejercicio. Tenemos un dispositivo muy socorrido en la industria, un intercambiador de calor. En este nos dice que este consta de un sistema de acondicionamiento de aire. Es decir, se pretende disminuir la temperatura del aire. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, no es que puedas tú utilizar un refrigerador como lo haces en tu casa o que necesites ponerle unos hielos, pues no tendría mucho sentido porque es aire, está en fase gaseosa. Lo más común en la industria para acondicionar el aire es ponerlo en contacto indirecto con otro fluido que tenga mayor temperatura. Y ustedes saben que por la diferencia de temperaturas, el calor fluirá del cuerpo que tenga mayor temperatura al cuerpo que tenga menor. Para este caso, para acondicionar el aire, vamos a utilizar una corriente de refrigerante 134A. El aire, las condiciones de entrada y salida del aire son, el flujo volumétrico primero son de 50 metros cúbicos por minuto a 32 grados centígrados y 1 bar. Y se pretende que este aire salga a 22, noten que la temperatura disminuyó, y con una presión ligeramente inferior. Estos cambios de presión pequeños son muy usuales en este tipo de equipos, sin embargo no son importantes dentro de los cálculos, casi siempre. El refrigerante va a entrar, por su parte, el otro fluido que está inmiscuido en este sistema, el refrigerante 134A, va a entrar a 5 bares y va a tener una calidad del 20%. Y por efecto del intercambio de calor con el aire, va a salir a 5 bares y 20 grados centígrados. Noten que al contrario del aire, el refrigerante va a tener que aumentar su temperatura. El problema es que no tenemos el dato de la temperatura en las condiciones de entrada, sin embargo, ahorita lo podemos averiguar con toda facilidad. Nos pide que para cualquier cálculo tomemos en consideración que la transferencia de calor hacia los alrededores es despreciable y que no hay efectos de las energías cinéticas y potenciales. A partir de estas consideraciones y con esos datos, nos pide calcular el flujo másico del refrigerante en kilogramos por minuto y la tasa de transferencia de calor en kilojoules por minuto desde el aire hasta el refrigerante. Bueno, me voy a permitir hacer un diagrama que trate de esquematizar de alguna manera el procedimiento, el intercambio de calor. Me quiero imaginar un intercambio de calor con una configuración especial. Esta configuración se llama a flujo cruzado. ¿Cómo es esto de a flujo cruzado? Bueno, yo aquí voy a tener que va a entrar el aire que se desea enfriar. Recordemos las condiciones del aire que nos dice el problema. Aire a una presión de 1 bar. Es una presión baja, tómenlo en cuenta porque después lo vamos a utilizar. Y una temperatura de 32 grados centígrados y un caudal, un gasto de 50 metros cúbicos por minuto. Aquí vamos a tener un problema de ambigüedad porque pues el calor lo representamos con Q también. Entonces, para no tener esa confusión, a caudal le vamos a poner un puntito arriba. El aire entrará a estas condiciones al intercambiador de calor y tendrá que salir como aire con una presión, ya habíamos platicado esto de la presión, ligeramente inferior, 0.95 bares, y una temperatura de salida de 22, es decir, el aire se enfrió. Estas son las condiciones que me dan para el aire. Vamos a ver el otro fluido. Recuerden que este intercambio de calor se da por contacto indirecto, es decir, yo no mezclo directamente estos fluidos, simplemente los pongo en diferentes partes de las tuberías. Unos pueden ser en tubos, otros pueden ser en el cascarón del equipo, en la carcasa. Y en este caso yo decidí que el refrigerante vaya por un serpentín
que va recorriendo todo el intercambiador de calor para mejorar su área de contacto y termine saliendo por la parte inferior. Este sería más o menos un esquema muy simplificado del dispositivo. Aquí estoy alimentando refrigerante 134A. Tiene una presión de 5 bares y una calidad, espero que recuerden qué es esto de la calidad, de 0.20. A la salida tendré obviamente la misma sustancia, refrigerante 134A, una presión de 5 bares y una temperatura de 20 grados centígrados. Para tratar de no revolvernos a la hora de hacer los cálculos, pues es muy buena idea etiquetar los flujos. Este flujo será el flujo 1 para mí, este será el flujo 2, este será el flujo 3 y el último será el flujo 4. Aquí conviene ir definiendo las fronteras del sistema. Algunas veces decimos, el sistema que sea el aire nada más, el aire y el recipiente que lo contiene, o que el sistema sea la tubería que forma el serpentín y el refrigerante que lo contiene. Para nuestro caso, las fronteras del sistema nos conviene definirlas como todo el intercambiador, es decir, a mí me va a importar todo lo que entra y todo lo que sale del intercambiador de calor. Bien. Recuerden ustedes que también nos habían pedido hacer algunas consideraciones. Voy a empezar primero con el balance de materia. El balance de materia, el ejercicio no lo decía, pero se infiere, el sistema opera en estado estacionario. Quiere decir que no hay acumulación dentro del volumen de control. Y esto se reduce a términos prácticos a que las corrientes de entrada son iguales a las corrientes de salida. Pero recordemos que los flujos no se mezclan. Por lo tanto, podríamos entonces hacer dos balances de materia diferentes. Es decir, el flujo másico 1, que es el que entra, tiene que ser igual al flujo másico 2, que es el que sale de aire. Ya que son iguales, yo podría nombrarlos de la misma manera. Podría decir flujo másico de aire. De igual forma, el balance de materia del refrigerante quedaría así. La entrada, que es el flujo másico 3, tiene que ser igual a la salida, que es el flujo másico 4, y dado que son iguales, yo decido llamarlo flujo másico R, R de refrigerante. Muy bien. Bueno, pues con esto tenemos, no hemos resuelto nada todavía, pero tenemos una simplificación en cuanto a las etiquetas. Ahora, pues hay que plantear ya el balance de energía. Creo que me va a caber en la siguiente diapositiva, el balance de energía en estado estacionario. Lo voy a escribir completo y después haré cancelaré los términos que considere pertinente. Va a ser 0 es igual, porque este estado estacionario, a el flujo de calor en el volumen de control menos flujo de trabajo de flecha en el volumen de control más, dado que ya agrupé los flujos para el aire y para el refrigerante, pues ya no hace falta nombrarlos con las etiquetas 1, 2, 3 y 4. Entonces me quedaría flujo másico de aire que multiplica a la entalpía específica 1 menos la entalpía específica 2, que son las entalpías de entrada y de salida respectivamente, más los componentes del cambio en la energía cinética, que sería velocidad de entrada al cuadrado menos velocidad de salida al cuadrado, sobre 2, más la gravedad por la diferencia de alturas. Esto es todas las energías asociadas al flujo de aire. Me falta terminar mi balance, lo voy a continuar en la parte inferior y voy a poner
más el flujo másico del refrigerante, que multiplica a la entalpía de entrada 3 menos la entalpía de salida 4, más los componentes de la energía cinética, que sería velocidad lineal 3 menos velocidad lineal 4, entre 2, más la aceleración de la gravedad por la diferencia de alturas en los puntos 3 y 4. Y aquí es donde empiezo a cancelar términos en función de las consideraciones que me dice el problema. Primero, los efectos de las energías cinéticas y potenciales los tengo que cancelar. Se va este término, se va este término, se va este término y se va este término. ¿Qué otro término se va? Bueno, se va el término de trabajo. Recordemos nosotros que el trabajo expresado en este balance de energía es el trabajo que produce una máquina que tiene un eje, como una bomba, un compresor, una turbina. Aquí no hay tal. Puede que a lo mejor antes de que alguno de estos fluidos ingrese al intercambiador de calor haya sido bombeado. Pero bueno, pues eso ni nos consta ni nos compete, porque nosotros hemos dividido nuestro sistema únicamente al intercambiador de calor. Entonces el término de trabajo de flecha también se cancela. Ahora, también hay un término que se cancela y que probablemente sea algo polémico, y es el término del flujo de calor. Y ustedes me dirán, ¿cómo se cancela el flujo de calor en un dispositivo que justamente hace eso, intercambiar calor? Bueno, la respuesta está en cómo nosotros delimitamos el sistema. Nosotros escogimos que el sistema fuera todo el equipo de intercambio de calor. Y además, el ejercicio nos dice que tenemos que asumir que la transferencia de calor hacia los alrededores es despreciable. Quiere decir que si hay flujo de calor, ese flujo de calor ocurrirá dentro del sistema. Y si eso sucede, no se contabiliza. Esto es un concepto muy importante a la hora de plantear balances de energía. Tanto calor como trabajo son energías de intercambio entre el sistema y los alrededores. Si el calor y el trabajo no rebasan la frontera del sistema, no cuentan dentro del balance. Esa es la razón por la que se decide cancelar el término de calor. Ahora, bueno, ya tenemos planteado nuestro balance, podríamos escribirlo de una manera simplificada. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, sería flujo másico de aire que multiplica a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada es igual al flujo másico de refrigerante que multiplica a la entalpía 3 menos la entalpía 4. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque es usual que se crea que hay un error en el despeje. Y no hay tal. Lo que sucedió fue que yo tomé el término que corresponde al cambio de entalpías del aire y, como decimos coloquialmente en matemáticas, lo pasé con el signo contrario. Bueno, pues esa pasada al otro lado con el signo contrario equivale a invertir esta resta. Como este término, el término de diferencia de entalpías asociado al flujo de refrigerante, no se movió del signo igual, siguió estando a la derecha del signo igual, pues no cambió de signo por las propiedades de las ecuaciones. Entonces, la resta tampoco se invirtió. Bien, ya que resolvimos eso, si ustedes tienen alguna duda, pues traten de volverlo a hacer o déjenos sus dudas en los comentarios y nosotros con mucho gusto lo atenderemos. Y bien, ya que tengo esta ecuación, pues tendré que fijarme en algo muy importante. ¿Qué pasa con los flujos másicos? Los flujos másicos, pues en realidad medio sé el del aire. El del aire lo podría intuir o lo podría calcular o estimar
a partir de la consideración del flujo volumétrico, ¿no? Del flujo volumétrico en la corriente 1. Eso es importante. En cuanto al flujo de refrigerante, pues no tengo la magnitud de ese flujo másico. Bien, pues nosotros entonces para hacer el cambio de flujo volumétrico a flujo másico, necesitaré usar una ecuación de estado. Recuerdan que cuando empecé a hacer mi diagrama, hice la observación de que la presión de entrada del aire es baja. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues es susceptible a modelarse con la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, eso es justamente lo que voy a hacer. Para el cálculo del flujo másico de aire, utilizaré el modelo de gas ideal. El flujo másico de aire me dice entonces, según este modelo, esta ecuación de estado, que tiene que ser igual al caudal, el caudal en el punto 1, es decir, en la alimentación de aire, por la presión sobre R por la temperatura en 1. Y ustedes dirán, bueno, eso no se parece del todo a la ecuación del gas ideal. Pues en realidad es que sí. Recordemos nosotros que tenemos aquí este caudal, que es en realidad una velocidad volumétrica. Bueno, aquí podemos ver que la constante universal de los gases está expresada en términos molares y yo necesito que esté en términos másicos. Por lo tanto, es mejor en esta parte dividir sobre la masa molecular del aire, para que así ya me queden unidades de masa. Bueno, haciendo las sustituciones pertinentes, obtengo 50 metros cúbicos por minuto, que es el flujo volumétrico del aire de entrada, por un bar. Esto lo voy a dividir sobre R, que sería, en este caso conviene más ajustar los valores de R que cambiar las demás unidades. Yo en este caso voy a usar unas unidades un poquito peculiares. No son muy comunes, pero tampoco son tan desconocidas. 0.083-144. Observen las unidades. Bar por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. Estas serían las unidades de la constante universal. Voy a multiplicar por mi temperatura en escala absoluta, es decir, 305 Kelvin, que son las condiciones del aire de entrada otra vez, y esto lo tengo que dividir. El denominador, a su vez, lo tengo que dividir entre la masa molecular. El aire es una mezcla, como tal, propiamente dicho, no tendría una masa molecular, pero dado que su composición es constante, pues podemos utilizar una masa molecular promedio. Este valor ya lo deberían de saber. Si tienen algún problema con eso, también con toda confianza podrían preguntar. En este caso, para hacer la división, lo que voy a hacer es invertir los valores. Me va a quedar que 1 kilomol de aire tiene una masa de 28.97 kilogramos. Empiezo a hacer el análisis de las dimensiones para ver que efectivamente me den unidades de flujo másico. Los bares se cancelan con los bares, los metros cúbicos con los metros cúbicos, los kilomoles se cancelan con los kilomoles, la temperatura en Kelvin también se cancela y me queda solamente unidades de kilogramos sobre minuto. Quiere decir que dimensionalmente es correcto. Lo anterior me dice que el flujo másico de aire que estoy acondicionando es igual a, si ustedes hacen los cálculos, se darán cuenta que da 57.12 kilogramos por minuto. ¿Ok? Me parece que ya contestamos la primera pregunta, el flujo másico del refrigerante. Perfecto. Ya le podemos poner una palomita. Ya está. Ahora, viene otra cosa y aquí es donde voy a cambiar la perspectiva del problema. La segunda pregunta me dice que calcule la tasa de transferencia de calor en kilojoules sobre minuto desde el aire hasta el refrigerante. Y recordemos nosotros que cuando se hizo el trazado del diagrama, yo definí el sistema como todas las corrientes que están involucradas directamente con el intercambiador de calor. Es decir, mi sistema es todo el intercambiador de calor.
De esta manera, al hacerlo así, cuando planteé mi balance de energía, cancelé el término de flujo de calor en el volumen de control. Si lo vuelvo a hacer de esta manera, me voy a meter en un problema, porque lo que me pide la segunda pregunta es la tasa de transferencia de calor desde el aire hasta el refrigerante. Entonces, yo lo que necesito es plantear una nueva frontera del sistema. Y eso no cambia para nada la naturaleza del fenómeno. Lo que cambia es la manera en la que la vemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, me voy a tomar la libertad de borrar esta frontera en verde. Esta ya no va a ser más mi frontera para la segunda pregunta. Mi frontera ahora estará medio extraña, porque ahora será toda la superficie que está directamente involucrada con el aire. Es decir, mi frontera será todos los espacios que están llenados por aire. Se me dificulta un poco dibujarlo, espero que me esté dando a entender. Es solamente el flujo que tiene aire. El flujo que tiene el refrigerante ya no es parte del sistema, ya es parte de los alrededores. Como lo hice de esa forma, entonces mi balance de materia cambia ligeramente. Lo voy a replantear y observaremos que un término en particular no se va a cancelar. Para la pregunta 2, entonces, diré: mi balance de energía 2, le voy a decir. Y voy a decir, el sistema es el aire. Ok. Mi balance de energía ya no me voy a poner a escribir todo el balance, solamente voy a tomar los términos que sí rescato de aquí. De este balance, bueno, el término, el cero, pues va a ser igual porque sigo estando en estado estacionario, pero ahora sí va a haber flujo de calor. De hecho, el flujo de calor, si recordamos cómo van las temperaturas, el flujo de calor va del aire hacia el refrigerante, porque el refrigerante es el que va a menor temperatura. Ok, bien, entonces el flujo de calor en el volumen de control, este término en esta ocasión, de la manera en que yo estoy viendo el problema, no se va a cancelar. El otro término, el término de trabajo de flecha, por supuesto que se va a cancelar, y las aportaciones de los cambios en la energía cinética y potencial también se cancelarán. Me quedará entonces solamente la energía aportada por la entalpía. Me va a quedar flujo de calor en el volumen de control más el flujo de aire por la entalpía 1 menos la entalpía 2. Bien, ahora ya que tengo esto, pues observemos qué condiciones conocemos y cuáles no. El flujo másico de aire lo tenemos, por supuesto, aquí está. Es el que calculamos con el modelo de gas ideal, dado que la presión era baja, la presión de entrada y de salida, por cierto. Y aquí hay que recordar algo que es importante en la lectura de tablas para gases que cumplen el modelo de gas ideal. Esto lo voy a poner como un comentario. Esto no aplica para cualquier tipo de sustancia. Esto aplica únicamente para sustancias que se encuentran dentro del rango de aplicabilidad del modelo de gas ideal. Voy a decir, para gases ideales, la entalpía es solamente función de la temperatura. Para gases ideales,
la energía interna en un gas ideal es solamente función de la temperatura. Ya no sería, como en los otros casos, función de temperatura y presión. De igual forma, la entalpía también será únicamente función de la temperatura. Después hay una confusión en la que dicen, bueno, si la energía interna y la entalpía son solamente función de temperatura en gases ideales, la entropía también será únicamente función de la temperatura. Bueno, esta consideración no. Esa no está bien, porque para un gas ideal el cambio de entropía sigue siendo función de dos variables, temperatura y presión. Las únicas válidas son estas dos. Y por cierto, a la que yo voy a recurrir va a ser la segunda. Esto me facilita mucho la estimación de entalpías para el aire, dado que pues yo nada más necesito consultar una tabla de propiedades termodinámicas del aire como gas ideal, y así puedo leer los valores de entalpía 1 y de entalpía 2. ¿Qué es lo que me estaba pidiendo la segunda pregunta? Pues me estaba pidiendo el calor. Entonces habrá que hacer un despeje algebraico y voy a obtener que el flujo de calor en el volumen de control tiene que ser igual al flujo másico de aire que multiplica a H2 menos H1. Vean que aquí se volvió a aplicar esta regla de, en vez de poner el signo menos para todo el término, invertir la resta. Eso es un procedimiento muy común y habitualmente no se explica. Hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, el cálculo del flujo de calor en el volumen de control tendrá que ser el flujo másico de aire que previamente calculamos, 57.12 kilogramos por minuto, por la resta de entalpías. Estas entalpías, les recuerdo, lo obtuve de tablas del aire como gas ideal. La entalpía 2, en las tablas que yo consulté, es 295.17 y la entalpía 1 sería 305.22. Esto tiene unidades de kilojoules sobre kilogramo. Al hacer este producto noto que los kilogramos se cancelan y me dan unidades de flujo de energía. Si ustedes hacen la operación, se darán cuenta que me va a dar menos 574 kilojoules sobre minuto. Según el criterio de signos que se utiliza en ingeniería, esto quiere decir que este es calor que sale del sistema. ¿Y quién era nuestro sistema? Pues el aire. Pues quiere decir que es calor que está perdiendo el aire. Y tiene sentido porque el aire es el que se está acondicionando. Al aire es al que le estoy retirando calor para que disminuya su temperatura. Es calor que sale del sistema. Bueno, pues con esto terminamos el ejercicio del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerden darle like, suscribirse al canal y si tienen alguna duda nos la pueden dejar en la parte de los comentarios. En esa misma parte nosotros también les pondremos la dirección del curso más completo que ofrecemos en Udemy. Que tengan muy bonito día. Adiós.